coyote del siglo. Estoy esperando una respuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué discutían? No estábamos discutiendo, no. Le estaba pidiendo ayuda a Sánchez para ubicar el rancho donde el indio Amaro me tenía secuestrado. Right? Yeah. Pues ya no vamos a actuar hasta tener certeza de cuáles son los planes del cartel de Tijuana. Y esas decisiones, esas operaciones, las tienes que consultar conmigo, Phillips. Te pido una disculpa. Me ganó la impotencia por lo que me pasó y quise actuar. Bueno, viene por ti. Felicidad y Violeta van a ser deportadas hoy mismo y quiero que seas tú quien las lleve a la frontera. Esto no me corresponde a mí, esto le corresponde a Jefferson y este caso se va... Perdón. ¿Por qué se están cometiendo tantas irregularidades en este caso? Generalmente toma más tiempo una deportación. Y déjame decirte algo, esas mujeres ni siquiera han visto un abogado. Tienen antecedentes penales, deportación directa. ¿Y Chela? ¿Por qué fue liberada? Ella es candidata a asilo político por eso. Te di información. Perfecto. Me gustaría checar ese expediente, porque todo lo relacionado con el American Dream es mi caso. No, pues fíjate que ya no. Ahora me estoy encargando de ese caso yo personalmente. ¿Tienes algún problema con eso, Phillips? Oye, ¿qué onda contigo? A ver, ¿qué pasa? O sea, ¿te convertiste en el defensor de los ilegales o qué? ¿O es que la coyote también te convenció para que la protegieras? Disculpe, jefa, pero las preguntas de Daniel son normales. Primero, porque nadie le notificó que él estaba relevado del caso y segundo, porque nunca hemos visto tanto... Ustedes dos se van a limitar a hacer su trabajo simplemente y ya, ¿ok? Sales en 2 horas, así que prepara todo. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.